Muy buenos días, apreciados socios. Es un gusto de nuevo encontrarnos con ustedes en nuestro encuentro mensual del mes de noviembre, un evento exclusivo de actualización para socios. En esta ocasión, el tema que nos convoca es una empresa más innovadora que la competencia. Nos acompaña a través del webinar la doctora Mariana Ferrari, experta en innovación y marketing, autora, profesora y conferenciante. Se ha desempeñado como directora de J. Walter Thompson, Ecuador, coordinadora de General Philip Morris para Latinoamérica, directora de John & Crudicas, España, ganadora de 4 premios Avon a la excelencia en marketing, seleccionada como uno de las 200 personas más innovadoras del mundo en 2008. Doctora Mariana Ferrari, recibe de parte de los socios de ASCOR una cordial bienvenida. Buenos días, ¿me ven? Primera pregunta. Correcto, sí, la vemos. Muy buena pantalla. Muy buenos días a todos. Chicas, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar delante de tan calificada audiencia. Pena que no pueda estar en Medellín, pero me fascina trabajar en innovación porque nos permite hacer estas cosas, ¿no? Creo que esta es una reunión tradicional que tiene ASCOR y no son muchas las veces, y quizás esta sea la primera vez, Margarita me corrige que se esté equivocada, en que un ponente se presenta por webinar. Pero eso es lo que nos permite la tecnología y la innovación y queremos aprovecharla, sobre todo hablando de innovación. ¿Cómo están? ¿Están trabajando de ahí? Creo que hace un poco de frío, ¿no? ¿O está medio frío el tiempo? ¿Sí? Más o menos. Bueno, entonces si les parece, yo no veo a la audiencia, pero si les parece no hay problema. Lo que vamos a hacer, voy a empezar a darles la presentación que tengo preparada para ustedes. Se trata de cómo medir la capacidad de innovación de una empresa, un tema que es sumamente importante, la innovación y la medición de la innovación y las políticas de innovación para el área de recursos humanos. Es súper importante porque, como dijo el ejecutivo más innovador del planeta, Steve Jobs, la innovación depende de las personas, no depende del dinero. Entonces, es un tema del cual vamos a hablar hoy, que es sumamente importante para recursos humanos, para que finalmente tomen ese poder en la empresa, porque van a ver que a través de la innovación ustedes van a poder de alguna manera poner al área de recursos humanos en ese lugar que se merece estar hace ya muchísimo tiempo, pero que de alguna manera no llega a estar. Entonces, innovación, al estar tan atado a los resultados del crecimiento de una empresa y al ser tan dependiente del talento de las personas, del comportamiento y de algunas prácticas, como vamos a ver ahora, es una gran oportunidad para ustedes. Entonces, si les parece, yo voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Ahí la ven? ¿Diana, Margarita? ¿Ven mi pantalla? Sí, afirmativo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, contarles un estudio que hicimos, en 2008. Y les voy a contar un poco primero por qué fue este estudio, ¿no? Yo estuve, como decía Diana, estaba trabajando en Ian Rubicam, y antes de Ian Rubicam estuve trabajando en Philip Morris, realmente ya hemos logrado hacer algunas cosas muy innovadoras. Pero yo en Ian Rubicam, en el final de mi temporada en la agencia, del grupo más bien en la agencia, implantamos un nuevo sistema de colaboración, un sistema muy innovador, por cierto, de colaboración de equipos, entre los cuales las diferentes agencias del grupo iban a colaborar para crecer. Ese era el lema. Y teníamos un objetivo de conseguir una cuenta de $1 millón en un año. Y en lugar de conseguir una cuenta de $1 millón, conseguimos una cuenta de $10 millones en 3 meses, no en un año. O sea que multiplicamos lo que se nos había puesto como un gran desafío, lo multiplicamos por 10 y además acortamos el tiempo en una tercera parte, en una cuarta parte. Entonces, eso ya fue un logro muy importante. Luego de ahí
poco difícil, pero cuando uno entra en una empresa, y ahora lo vamos a ver por qué, cuando uno entra, viene de alguna manera con ideas frescas, con cosas fuera de la caja, porque todavía está poco fuera, ¿no? Tienes una visión más externa que interna. Entonces, ese año, a través de una serie de innovaciones en marketing, en gestión de clientes, en gestión de la red comercial, se logró, en lugar de 9 millones de euros que se había facturado el año anterior, logramos facturar 56.7 millones, o sea, duplicamos los resultados. Pero no solamente duplicamos los resultados para aquellos que les gustan los números, sino que logramos cortar los costos de adquisición a la mitad. O sea, lo que antes nos costaba 42 céntimos de euro conseguir un euro, nos pasó a costar 21 céntimos de euro. Bueno, imagínense que esto fue como una revolución. Entonces me invitaron a dar una conferencia sobre management innovador. Y yo digo, bueno, a ver qué es eso, ¿no? Y a ver cómo está el tema de innovación. Ahí empecé a hacerme más preguntas que Sócrates, ¿no? Porque realmente viniendo del mundo de la empresa y sobre todo viniendo en ese momento del mundo financiero y de un banco, uno es como muy concreto. Y entonces empecé a preguntar, primero, ¿qué hice yo que lo pueda sistematizar de manera que se lo pueda enseñar a más empresas y a más gente? Entonces así que el primer proceso de innovación, que va desde el momento en que uno tiene una inquietud con todas y pasamos hasta el momento en que uno implementa y tiene nuevas fuentes de ingresos para la empresa, que de eso para la innovación. O sea, la innovación no es nada más crear, sino que es crear para impactar los resultados, ¿no? Entonces, ahí fue el primer proceso de innovación para enseñar en esa conferencia, pero también me puse a pensar, pero ¿qué hace que una empresa como Sony sea menos innovadora que Apple? ¿Por qué hace que una empresa tenga más capacidad de innovar? ¿Por qué unas empresas innovan más que otras? Y entonces así empecé a preguntarle a la gente si yo les parecía que el tema de innovación era un tema importante para sus empresas, si era un tema importante para competir. Y la gente me dijo, evidentemente el 85% de las personas, cuando uno le pregunta, ¿la innovación es importante para competir? El 85% en ese momento, y me sorprendió que no fuera el 98%, me dijeron que sí. Esta pregunta ya se hizo dentro del primer estudio. Yo lo que quería hacer era no decir, bueno, esto es, no sé, por mi imaginación, esto es lo que hay que hacer para que una empresa innove más, sino que quería tener de alguna manera un estudio fiable, no solamente la sistematización del proceso por el cual yo había activado a estas empresas a tener muchísimo más éxito, sino también una medición que me dijera fehacientemente qué hace, qué factores realmente influyen en que una empresa pueda innovar más que otra. Entonces, claro, esta fue una de las preguntas. ¿Es la innovación importante para competir? El 85% dijo que sí, evidentemente era un tema muy importante, ¿no? Pero entonces me empecé a preguntar, si en el mundo empresarial todo lo que es importante se mide en la venta, se miden los costos, se mide el EBITDA, se mide cuánto gastamos en esto, cuánto gastamos en otro, qué inversiones estamos haciendo, todo lo que es fundamental para el bottom line de una empresa se mide. Entonces, si la innovación es tan importante que el 85% de las personas va a decir que sí es importante para competir, ¿por qué no se mide, no? ¿Por qué no medís también la innovación? Y ahí empezó como mi semillita de inquietud. Entonces, ahí fue que creé el primer estudio realmente que mide la capacidad de innovar de las empresas. O sea, medimos qué capacidad en tres dimensiones diferentes que a lo que abordar tiene una empresa de innovar y cómo se compara eso con su competencia. Y por otro lado, le damos a las empresas claves para que puedan mejorar su capacidad de innovación. Y al fin y al cabo, eso es lo más importante de una medición, no es solamente saber dónde estás parado y dónde estás parado con respecto a tu competencia, sino también cuáles son las claves para que tú puedas innovar. Entonces, las premisas de las que partimos con este estudio, cuando dijimos, vamos a hacer un estudio sobre qué hace que una empresa sea más innovadora que la otra. Entonces, las premisas de las cuales partíamos, teníamos el libro en blanco, una hoja en blanco, era, por un lado, Steve Jobs, que dice la innovación depende de las personas, no depende del dinero. Y aquí Steve Jobs no solamente lo dice, sino que hay una cifra de ese mismo año, donde Apple invierte 4.6 billones en investigación y desarrollo, y tiene un crecimiento de más del 4% en la media de su sector, mientras que Microsoft
comparado con la realidad de su sector. Entonces ya no tiene que ver con crisis ni no con crisis, sino que, como efectivamente decía Steve Jobs, no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con las personas. ¿Okay? Esa fue nuestra primera premisa. Luego, como dice el segundo punto, los presupuestos de investigación y desarrollo efectivamente no están vinculados al crecimiento, como les acabo de comentar. O sea, una empresa que está invirtiendo 31 millones, la otra invirtiendo 4, la que invierte 4 tiene mayor crecimiento que la que invierte 31 millones. Por lo tanto, el presupuesto no está basado en el crecimiento de la empresa. Luego, hay otra de las premisas que era que había empresas que innovan muchísimo, con muchísima más velocidad y con más éxito que otras, ¿no? Y por otro lado, la innovación más efectiva en términos de resultados parece estar vinculada, o parecía estar vinculada en ese momento, a empresas nuevas más que empresas tradicionales. ¿Qué es lo que vemos? En las empresas tradicionales hay lo que se llama la innovación incremental, o sea que constantemente están mejorando y están innovando sus productos, pero con pequeñas innovaciones. Y las innovaciones más disruptivas, las que cambian realmente el mundo, tienen que ver con nuevos jugadores en el mercado, como puede ser cualquiera de las empresas de tecnología que todos conocemos. Entonces, las preguntas que nos hicimos en este estudio, la primera pregunta era: ¿qué hace que una empresa sea más innovadora que otra? ¿Cómo podemos averiguarlo? Luego nos preguntábamos si la innovación depende de las personas, ¿en qué manera y en qué medida va a influir el talento de las personas con la capacidad de innovación de una empresa? O sea, tiene que ver el talento de las personas, pero ¿qué talento tiene que ver y cómo lo medimos? Esa era la siguiente pregunta, porque a esta pregunta uno diría: bueno, sí, el talento tiene que tener que ver indudablemente con la capacidad de innovación de una empresa, pero ¿cómo medimos ese talento? ¿Cómo sabemos distinguir cuál es el talento que lleva a una empresa a innovar? Eso es lo que se encargó este estudio. Luego, ¿cómo influye la estructura, los procesos, las políticas y las prácticas de la empresa sobre su propia capacidad de innovar? Una de las cosas que queríamos saber es: ¿tiene más peso el contexto o la persona? O sea, ¿tiene más peso que una empresa, por ejemplo, sea burocrática o que tenga el talento correcto? Si tiene el talento correcto y la empresa es burocrática, ¿puede cambiar o no puede cambiar? Entonces, las preguntas nos hacían. Luego, un tema muy importante, que es lo que yo les comentaba de cuando entré en NG, es que la estabilidad en el puesto de trabajo, la estabilidad. ¿Hasta los cuántos años soy capaz realmente de innovar y de traer cosas nuevas? Es algo que va creciendo con el tiempo. Si estoy 20 años en una empresa, ¿tengo la misma capacidad de innovar que si estoy 2? O sea, ¿voy perdiendo capacidad de innovar, sí o no? ¿Depende de la empresa o depende del puesto de trabajo? Bueno, entonces, luego, ¿qué factores influyen en los empleados para que ellos tengan una vocación por innovar? Hay cosas que yo puedo hacer desde el área de recursos humanos y desde el área de políticas empresariales para que mis empleados tengan un comportamiento más innovador. Bueno, esas fueron un poco las preguntas que nos hicimos. Entonces, lo primero que hicimos fue definir qué es capacidad de innovación, ¿no? Porque innovar sabemos que es crear cosas nuevas para obtener nuevos resultados. De una manera, esa es la simplificación de la definición de innovar. Pero la capacidad de innovar, nosotros la definimos como la capacidad de una empresa de imaginar y diseñar el futuro de su industria con el fin de liderar. ¿Por qué? Porque la empresa lo que tiene que querer es estar siempre delante de sus competencias. Y como dice Peter Drucker, el futuro no es algo desconocido. Los líderes lo crean en el futuro. ¿Por qué? Porque yo me baso en los datos que tengo hoy en el presente. Datos, por ejemplo, de población, de crecimiento de población, de macroeconómicos y microeconómicos, ¿no? Me baso sobre todo en macroeconómicos. Me baso en datos macroeconómicos y soy capaz de proyectar a cada 10 años qué es más o menos lo que va a estar pasando. Entonces, si yo soy capaz de proyectar dentro de 10 años lo que está pasando, soy capaz de imaginar cómo quiero que sea el futuro de la industria de las telecomunicaciones, por ejemplo, si fuera Telefónica. Me imagino cuál es el futuro de la industria de las telecomunicaciones dentro de 10 años y lo empiezo a desconstruir, ¿no? Entonces digo, si va a ser el futuro que yo quiero dentro de 10 años, ¿qué tiene que haber sucedido dentro de 9, dentro de 8, dentro de 7, dentro de 6? Y así llego al día de hoy para saber cómo tengo que empezar a construir. Este es el sistema realmente que usan los grandes think tanks en Estados Unidos. O sea, los think tanks son foros de pensamiento estratégico de universidades, gobierno y empresa.
escribir historias de ciencia ficción, como por ejemplo para PepsiCo, historias de ciencia ficción sobre el futuro, ¿no? Entonces se plantean 3 o 4 esquemas de ciencia ficción sobre lo que puede ser un futuro posible, creable en base a los datos que tenemos hoy de la tecnología existente, de cómo está el consumidor, de cómo van a ser las ciudades dentro de 10 años, porque podemos proyectar los crecimientos. Se construye una historia de ciencia ficción y a través de esa historia de ciencia ficción la empresa hizo que de las 3 historias que nos están planteando, esta es la historia que nosotros queremos crear. Esto es lo que queremos hacer dentro de 10 años. Es de alguna manera lo que antes llamábamos visión, ¿no? Pero ahora es una visión un poco más enfocada hacia realmente crear ese futuro, no tener una visión nada más que escrita en una pared, ¿no? Que es desgraciadamente lo que en general sucede. Entonces, la capacidad de innovación es eso, ¿no? La capacidad de una empresa para imaginar y diseñar su propio futuro a fin de liderar su mundo. Entonces, esta capacidad al mercado, efectivamente, se le demuestra con productos innovadores, disruptivos o no, ¿no? Incrementales, pueden ser innovaciones incrementales, puede ser innovación en modelo de negocio, es el campo donde más innovación estamos viendo, y luego, por supuesto, innovación en servicio y gestión del cliente, que también son innovaciones que están viendo muy frecuentes. Entonces, se mide la capacidad de innovación entre industrias y para que sea algo común a todas las empresas, se mide en términos de vista, o sea, se demuestra con productos, servicios y nuevos modelos de negocio, productos al mercado, pero se mide en términos de vista. ¿Por qué se mide en términos de vista? ¿O por qué elegimos nosotros medir en términos de vista? Porque hay otra gente que mide de otra manera. Nosotros elegimos medir en términos de vista porque vista es, de alguna manera, el común denominador de crecimiento para todas las empresas. Es la misma fórmula que se aplica a todas las empresas. Si nosotros midiéramos lanzamiento de productos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, tendríamos que los mejores productos, los más disruptivos, igual tardan 10-15 años en desarrollarse. Mientras que en una industria de alimentos, por ejemplo, se puede trabajar con un producto nuevo por año mínimamente, ¿no? Entonces, como no había un parámetro común a todas las empresas, dijimos, ok, el único parámetro que nos mide todo por igual es el ISO. Y al final, si la innovación lo que tiene que hacer es ayudar a la empresa a crecer de forma importante, entonces vamos a medirlo en términos de vista, y eso es lo que es. La metodología que nosotros usamos para este estudio fue un cuestionario online. Acá esto es muy importante entender porque hay muchísimos estudios de innovación que se han lanzado al mercado donde se le hacen encuestas a los directivos, o se le hacen encuestas a algunas personas, o se hacen encuestas en el mercado sobre la percepción que hay o no hay sobre la capacidad de innovar de una empresa. Pero nosotros dijimos, ok, si depende de la persona, si depende del talento, vamos a hacer un cuestionario online, o sea, dirigido a los empleados de las empresas que accedieron a trabajar con nosotros en este estudio, ¿no? Entonces, ese cuestionario online le llegaba a los empleados, estaba abierto durante 15 días, tenían una URL donde el empleado entraba y contestaba como, no sé, me imagino que muchos de los presentes trabajarán con, me parece que se llama Great Places to Work o Best Places to Work, ¿no? Pero es la misma metodología la que nosotros seguimos que la que siguen. O sea, durante 15 días el empleado tiene acceso, pero la empresa se tiene que garantizar que está abierto a toda la plantilla de empleados, que todo el mundo puede contestar. Se midieron 225 variables agrupadas en 3 dimensiones que eran talento, comportamiento innovador y prácticas de innovación. A cada una las definimos. Luego, esas 225 variables se midieron con estadística regresiva multivariable y la capacidad de innovación se calculó o se comparó en términos de vista, ¿no? En términos de crecimiento. Las empresas que participaron en el primer estudio fueron British Telecom, General Mills, AIG, la compañía de seguros, Cadenas, que es una compañía de personal temporal. O sea, elegimos que fuera un universo completamente diferente, diverso en tamaño, en sectores, en todo, para saber si también este estudio era aplicable a cualquiera o si era aplicable nada más que a las grandes empresas, por ejemplo, ¿no? Les quiero contar que este estudio también lo dirigió un profesor de la Universidad de Houston, que fue la única persona que nosotros encontramos en ese momento que había escrito un paper, un paper sobre comportamiento innovador en las empresas. Y por cierto,
de derechos de autores y editores, ¿no? En la industria, en las industrias de la música, de las películas y el film. Se quedan completamente diferentes. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Primero, que las tres dimensiones que nosotros medimos están directamente correlacionadas con la capacidad de innovar de una empresa, ¿no? Tanto el talento como el comportamiento innovador, como las prácticas de innovación de una empresa están directamente relacionadas con su capacidad de innovación. Eso fue lo primero, ¿no? Estadísticamente, las estadísticas nos dijeron que esas tres dimensiones a grandes rasgos estaban las tres relacionadas. Ahora, había algunas cosas que incluían y otras no, claramente. En indicadores, ¿no? Cuando nosotros preguntamos qué nota le pondrías a tu empresa de innovación, nosotros nos comprometimos con estas empresas en, evidentemente, en enseñar su nombre y sus resultados, ¿no? Pero sí en publicar esto. Entonces, la puntuación general fue de 5.7 sobre 10. O sea, miren si había lugar para crecer y para mejorar. Luego, cuando lo empezamos a englosar, en donde peor estaban, era en la distribución y en la captación de talento. Había empresas que eran muy bajitos en talento, no solamente en tener el talento adecuado, sino en tenerlo adecuadamente distribuido en los puestos de trabajo correspondientes. Porque, por ejemplo, en una de estas empresas multinacionales, bueno, ahora les voy a contar, la persona más innovadora estaba puesta en recepción, en una recepcionista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fueron las que encontramos. Entonces, aquí había empresas que tenían, esa empresa I, que tenía el 6.6 sobre 10 en una puntuación, o sea, tenía mucho más que otras, ¿no? De puntuación, pero de todas maneras tenía mucha capacidad todavía de seguir mejorando. Esa fue la puntuación inicial. Entonces vamos a entrar ahora ya a cada una de las tres dimensiones y les voy a contar un poco qué es lo que vimos y qué es lo que medimos. En cuanto a talento, nosotros miramos todos los estudios que había en el mercado, ¿no? Absolutamente todos. Entonces, estaba el BIS, el Myers-Briggs, el Strength Finder, había una cantidad de estudios y estaba de preferencias cerebrales. Realmente, el que más podíamos vincular en cuanto a medición de talento a capacidad de innovación era de preferencias cerebrales. Y el estudio de preferencias cerebrales lo que nos dice es que nuestro cerebro está dividido en cuatro, o sea, parte del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, en un área cortical frontal y en un área posterior. Y todos usamos la totalidad de nuestro cerebro, que esa es una de las cosas que además se le atribuyen a Einstein, que dicen que Einstein dijo que el ser humano usa menos del 10% de su capacidad cerebral. Y realmente lo que se ha demostrado con los MRIs es que el ser humano utiliza la totalidad de su cerebro. Ahora, como procesamos la información que recibimos para cada uno de nosotros es muy diferente. Entonces, de las cuatro áreas, sí, nosotros hace 2 años en la universidad pusimos a dos personas en escáneres, en MRIs cerebrales, y le dábamos las mismas consignas, ¿no? Y lo que veíamos era cómo efectivamente a una persona con la misma consigna que a la otra se le encendía una área del cerebro, se le encendía otra. Entonces, si el cerebro lo tuviéramos dividido en cuatro, el rojo y el verde en la parte frontal, el amarillo y el azul en la parte posterior, el amarillo y rojo es el lado derecho del cerebro y el verde y el azul corresponden al lado izquierdo del cerebro. Se dice que el lado derecho del cerebro es el lado más creativo, donde nosotros tendemos a pensar de forma diferente, mientras que el lado izquierdo del cerebro es el más procesal y más lineal. Un ejemplo es, si se me rompe el coche, por ejemplo, el lado izquierdo va a pensar inmediatamente, llamo a la grúa, llamo al AAA o a lo que tengan en Colombia, ¿no? Llamo a un mecánico que lo venga a arreglar. Ahora, si se me rompe el coche y yo estoy en la mitad de la noche y estoy en una montaña donde justo no hay cobertura de teléfono celular y ahora sin un teléfono celular no podemos vivir y no tengo más recursos que mi imaginación, entonces el cerebro del lado izquierdo es el que se calla completamente porque se le acaban las opciones rápidamente, por más entrenado que es para pensar de forma lineal, se calla completamente y empieza a trabajar del lado derecho, que es el que empieza a imaginar diferentes alternativas. Me voy caminando, espero que pase un coche, ese es el lado derecho, es el lado izquierdo. El lado izquierdo es el que piensa que 1 más 1 es 2, pero cuando yo lo confundo, entonces
Entonces ahí empieza a decir, ok, esto no lo entiendo, por lo tanto me callo. Hay técnicas específicas que nosotros utilizamos en nuestros cursos de formación para hacer que la gente aprenda a trabajar con su lado derecho más que con su lado izquierdo. Una cosa que realmente no, digamos que a la gente se la saca de la zona de confort, porque en la zona de confort nosotros trabajamos muy bien de forma lineal, ¿no? Pero cuando les hacemos dibujar, por ejemplo, les hacemos copiar a Picasso, y claro, cuando uno tiene que copiar a Picasso, un dibujo de Picasso y no es un dibujante, no es un artista, es muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, nosotros les enseñamos a confundir a su lado izquierdo, cuando intentamos dibujar con el lado izquierdo les sale fatal, y cuando aprendemos a trabajar con el lado derecho lo podemos copiar a Picasso perfectamente. Me encantaría enseñarles este ejercicio porque es muy potente, pero bueno, hoy lo vamos a tener aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice preferencia cerebral? Nos dice que dentro del cerebro hay un área que se le asigna más a un comportamiento innovador, que es el área posterior derecha, que es lo que está marcado como amarillo, que la gente que procesa la información primero con esa área tiene mayor capacidad o está vinculada más a la innovación que otras áreas. Ahora lo vamos a ver. Luego, el área del lado derecho, la parte frontal, la que está marcada en rojo en la pantalla, tiene que ver con las relaciones, con la comunicación, con los maestros, los profesores, asistentes sociales, artistas. Ese es el lado artístico, digamos, ¿no? Ese es el lado netamente creativo, pero un creativo abstracto. Ahora lo vamos a ver. Luego el verde es el planificador, es el que tienen todos los directivos generales de empresas, son sumamente planificadores, ¿no? Es un lado muy desarrollado, muy organizado, muy consecuente, sabemos qué esperar de un planificador. Ese es el lado izquierdo, la parte frontal del cerebro. Y luego la gente que procesa primero con el lado izquierdo, la parte posterior, es la gente analítica, la típica gente que encontramos a nivel en altos directivos de empresas, gente de finanzas, ingenieros, arquitectos. Todos estos son personas que entienden cómo funcionan las cosas, son muy buenos con números, son muy buenos con análisis. Entonces, esto es así. El amarillo, digamos, es la persona que es sensible. Ahora, sensible no lo digo en el término de sensiblero, sino sensible como para captar las necesidades de los demás. Antes de ayer estaba leyendo un artículo de Forbes que salió que decía que realmente el innovador es el que sabe captar las necesidades. Eso es efectivamente lo que dice este estudio. Esa persona que es sensible a captar las necesidades del mercado, las necesidades de las personas que tiene de delante. Es sumamente intuitivo. Imagina soluciones, ve problemas, imagina soluciones inmediatamente. Especula, por otro lado, es muy especulador. Empieza a pensar, ¿qué pasaría si? ¿No? El what if es la pregunta típica de una cabeza muy innovadora. Constantemente, cuando ve un problema, empieza a imaginar una solución, empieza a especular. ¿Y si hiciera esto? ¿Y si hiciera lo otro? Cuando ve algo que no le gusta, empieza a preguntarse, ¿y si lo cambiaría de tal forma? ¿Y si esto fuera así? ¿Y si esto fuera así? Toma riesgos, es una persona que asume riesgos. En general, cuando medimos la parte de hobbies y de deportes, vemos que mucha de la gente que está en deportes más arriesgados tiene una capacidad de innovación más alta. Luego es global, no se fija en los detalles, sino que tiene un pensamiento mucho más global, rompe las reglas, no le gustan las reglas que están escritas, crea sus propias reglas, aparte de romperlas, las crea. Le agradan las sorpresas, o sea, le gusta que lo sorprendan, y por otro lado es sumamente curioso, siempre está buscando, siempre está jugando, siempre se quiere divertir y sumamente curioso. Ahora, este personaje tan fundamental para una empresa es sumamente desafiante en las empresas tradicionales. Entonces, en el área de recursos humanos, el primer desafío que tenemos es saber detectar a este tipo de personas y saber ponerles la gestión humana adecuada para que esas personas se queden y no se vayan. Porque lo que sucede generalmente es que estas personas no duran en las empresas. No duran porque las estructuras no les gustan y se encuentran con paredes para cambiarlas, ¿no? Y sin embargo, estas son las personas que pueden meterse por debajo de esas paredes y pueden crear cosas realmente nuevas. Cuando el área operacional es gente
esta sí es la sensiblera, ¿no? Es más emotiva, es mucho más emocional, expresa sus emociones de forma correcta, le gusta enseñar, son buenos profesores, excelentes comunicadores, lo brinda apoyo a la gente, es sociable, muy sociable, artístico, como podríamos encontrar ahí entre todos los grandes pintores, escritores, que realmente tienen el área relacional muy desarrollada. Luego son abstractos, crean de la nada, no crean en base a necesidades, como crea el amarillo, sino que estos crean de la nada, por eso ahí encontramos a los artistas, a los músicos, por ejemplo. Y son sociales, aparte de sociales, ¿qué quiere decir? Que ahí vamos a encontrar a muchas personas que se preocupan realmente por los demás, ¿no? El verde, el planificador, es previsor, o sea, siempre está mirando hacia adelante y estableciendo planes de alguna manera, establece procedimientos, sabe qué va a hacer mañana, tiene un listado de cosas para hacer y las va tachando, ¿no? Es decir, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Necesita un plan claro para seguir adelante, para ver el futuro, decir, ok, esto va a ser el plan para este año. No le cambies el plan, porque si le cambias el plan se va a frustrar completamente. Completa tareas, o sea, empieza y termina, mientras que un amarillo puede empezar y luego empezar otra cosa y luego empezar otra cosa. Luego es confiable, es una persona que si te dice esto lo voy a hacer, generalmente lo va a hacer, es sumamente organizado, es pragmático, o sea, es muy realista, no está en el mundo abstracto como los rojos, y luego es prolijo, o sea, es ordenado, muy ordenado en su escritorio. Por ejemplo, un planificador nunca van a ver un papel fuera de lugar, ¿no? En su escritorio, mientras que a un amarillo lo vamos a ver en papel por todos lados. Y por último, el analítico es el perfil que es realista, es lógico, es muy crítico. El analítico es el que ve la mancha en la camisa antes de que nadie la vea, ¿no? Ve dónde está el detalle. Por eso son muy buenos en finanzas, porque los números no se les escapan. Cuando hay un error en una tabla de Excel gigante, un analítico, un perfil analítico, lo detecta y lo encuentra, ¿no? Es muy cuantificador y numérico, es concreto, entiende cómo funcionan las cosas. Estos son los típicos chiquitos. Hay muchos hombres con perfil analítico, muchos más que mujeres. Son los típicos chiquitos que de chiquitos desarmaban los autitos para ver cómo funcionaban, cuál era que después fue ingeniero, ¿no? O que después fue arquitecto. Pero desarmaban las cosas porque necesitan entender cómo están creadas, cómo funcionan. Así que estos más o menos son los 4 perfiles que tenemos. Ahora, en este estudio que nosotros hicimos, ya el perfil de las personas, el estudio se basó en 400 personas, pero el perfil de las personas se continuó alimentando y se le hizo este estudio de preferencias cerebrales a 5.000 profesionales en España. Y encontramos que el 19% tiene por primera preferencia la innovación. Ahora vamos a ver qué es la primera, segunda o tercera. Luego, el 50% tiene por primera preferencia la relacional, el 8% la planificación y el 23% la capacidad análisis. Entonces, eso quiere decir una preferencia. Pero lo que vimos es que en realidad el 70% de las personas es bipreferente. ¿Qué quiere decir? Que no utiliza preferentemente solamente un área del cerebro, sino que de forma preferente utiliza 2 áreas del cerebro por lo menos, ¿no? Entonces el 70% se encuentra en esa barra de que usan 2 áreas, que pueden ser el lado derecho del cerebro, que es lo más típico, el lado izquierdo del cerebro también es lo más típico, o puede ser también un área derecha, por ejemplo, la roja, y la analítica, que es el lado izquierdo posterior, ¿verdad? O puede ser también una amarilla, que es el lado derecho posterior, con una verde, que es la planificación. Bueno, todos esos están ahí en ese 70%. Cada uno efectivamente tiene su preferencia de personalidad, de tipo de todo, ¿no? Pero para el fin de este estudio, eso es lo que nos quería decir. Luego, hay un 10% que es unipreferente. Esa es la gente que menos capacidad de innovar tiene. ¿Por qué? Porque es la gente que menor flexibilidad cerebral tiene. O sea, utiliza casi siempre, procesa la información, no importa cuál sea, por una sola vez su cerebro. Y luego tenemos un 20% de personas que son tripreferentes. Y ahí viene el key de la cuestión.
De ese 20% que utilizan 3 áreas de su cerebro, hay solamente un 2.9% que lo pudimos ligar con innovación sin importar el contexto. O sea, que esa persona, ese 2.9%, o sea, menos del 3% de la población, si lo ponemos a trabajar en un ministerio de gobierno sumamente burocrático, va a intentar innovar y va a innovar de cualquier manera. Esta era la persona que yo les contaba en esa empresa multinacional de la que medimos. Esa era la persona que estaba en recepción. La única persona que había en esa empresa era una recepcionista que ganaba 14.000 euros al año. Miren, entonces yo digo que tenían a Einstein sentado en la recepción, ¿verdad? Entonces es muy importante detectar a los preferentes. Y aparte de detectar a los preferentes, específicamente detectar a ese 2.9%. ¿A quién corresponde ese 2.9%? A los preferentes que por primera preferencia tienen el área amarilla, o sea que son sensibles, influyen, rompen reglas, imaginan, son especuladores. Por primera preferencia. Por segunda preferencia comunican, o sea, es el área roja, comunican, apoyan a los demás, buscan apoyo, saben encontrar el apoyo de las personas. Y por tercera preferencia tienen o la planificación o la capacidad de análisis. En 5.000 personas encontramos una sola persona que tenía las 4 áreas como preferentes, o sea, que manejaba su cerebro con las 4 áreas. O sea, que el número es 1 en 5.000, ¿no? Que fue lo que encontramos. Entonces, ahora, luego lo otro que vimos fue cómo estaba representado cada una de esas preferencias en las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Entonces ahí vimos, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para saber, miren el área de recursos humanos, hay mucho innovador, por suerte hay mucha gente relacional, lo que quiere decir que son sociales, comunicadores sociales, están preocupados de dar apoyo a las personas, fundamental para el área de recursos humanos, pero miren la capacidad de análisis que tienen, o sea, tienen una descompensación en perfiles analíticos muy importantes y tienen una descompensación también en planificación, porque en recursos humanos también hay que planificar, más que ser innovador, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente tiene el lado derecho del cerebro bastante desarrollado y es por eso que encontramos que el 32% también está en innovación, porque se corresponde de alguna manera al área relacional. Entonces lo que necesitamos, esto nos sirve solamente para saber cómo tenemos que compensar nuestros recursos, saber dónde tenemos las grandes descompensaciones. Miren, por ejemplo, en marketing, ¿no? El 8% tenía una preferencia por la planificación y un 16% por análisis. En marketing es verdad que hay que ser muy innovador, es verdad que hay que saber relacionar, pero por sobre todas las cosas hay que saber planificar las campañas y hay que saber analizar los resultados, ¿no? Para saber que esta campaña no funciona, esta campaña no funciona. Si esta área está tan descompensada, entonces necesitamos darle apoyo de otra manera. Eso es lo que nos dice un poco este cuadrito. Y lo importante es tener este cuadrito interno de cada empresa para saber cómo estoy y dónde tengo que apoyar con más talento o qué talento dentro de la empresa tengo que desarrollar. Entonces, algunas recomendaciones en cuanto al talento de las personas. Lo primero es analizar el perfil de las personas en la selección misma, ¿no? O sea, cuando yo estoy en los procesos de selección, analizar cuál es el perfil de las personas y saber qué perfil necesito tener en la empresa. Luego, detectar a los preferentes dentro de la empresa, si son innovadores relacionales y planificadores o innovadores relacional y analítico, y efectivamente tener un plan de retención y de gestión de ese talento, porque es un talento, les vuelvo a decir, el talento que por primera preferencia tiene innovación es un talento complejo de tener en una empresa, sin embargo es absolutamente necesario para innovar y para crecer. Luego, alinear los perfiles con las funciones. Tengo el área de marketing, por ejemplo, la tengo que tener más compensada, ¿no? Un área de ventas sin planificación tampoco me sirve para nada. O sea, que los que están todo el día pensando, bueno, a ver, ¿a quién llamo? No, necesitan tener un sistema de planificación, ¿no? Luego, en formación, les diría que lo que hay que hacer es analizar las preferencias generales y desarrollar cursos a medida. Porque, de alguna manera, lo que vemos en innovación es que llegó la era de la personalización. La personalización no es en producto nada más. La personalización también es información. Porque si yo, un innovador, me
un profesor delante, o un trainer delante, corporativo, que sea sumamente detallista, al innovador no le enseñé nada. Es más, a los 5 minutos se me apaga. Si a un planificador le pongo un perfil que sea sumamente innovador y le cuente globalidades y nada más, y no le cuente los detalles y no le dé ejemplos concretos, el planificador lo perdí. Entonces, hay que hacer cursos de formación de acuerdo al talento de las personas. No vale más que el café para todos. No nos sirve, no es efectivo, ¿no? Cuanto más tengamos identificado el talento, más vamos a poder trabajar específicamente en lo que cada uno necesita. Es como si yo sé que las X personas necesitan hablar inglés y les voy a dar cursos de inglés, bueno, no le voy a dar cursos de inglés a alguien bilingüe, ¿verdad? De esto es exactamente lo mismo, cursos de formación a medida de contrario. Entonces, esa era la primera dimensión. Segunda dimensión que medimos fue el comportamiento innovador. Y el comportamiento innovador, lo importante de entender es el compromiso psicológico, eso es lo que mide esta dimensión. El compromiso psicológico que un empleado tiene con su organización para entregarle sus mejores ideas, sus mejores propuestas y sus mejores metodologías de trabajo. ¿Hasta qué punto yo como empleado estoy dispuesto a darle a mi empleador mis mejores ideas y aportar mis mejores métodos, etcétera, etcétera? Entonces, el comportamiento innovador, dentro de la dimensión del comportamiento innovador, utilizamos 9 preguntas que midieron estas 3 cosas: generación de ideas, búsqueda de apoyo, o sea, yo tengo que ser capaz de generar ideas, luego buscar apoyo para las ideas que generé y luego de poner las ideas en práctica. Eso es lo que nosotros definimos como comportamiento innovador. Y entonces lo que vimos es que en el comportamiento innovador lo que está estadísticamente correlacionado de las características del trabajo de la persona, o sea, en qué consistía su trabajo, las características de la persona, que ahora vamos a ver en qué consiste esto, y luego las propias prácticas de innovación de la empresa. Entonces, en cuanto a las características del trabajo, lo que vimos era, lo que tenía la correlación era en qué medida yo como empleado tengo control y autonomía sobre mi trabajo. Eso influye en mi comportamiento innovador. Si yo tengo a más autonomía que tenga en mi trabajo y a más control que tenga sobre los resultados que yo puedo brindar, mayor es mi comportamiento innovador en la empresa. Cuanto más supervisado, más estructurada sea la empresa y más supervisado esté la persona, menos comportamiento innovador va a tener. Luego, en cuanto a las características de las personas, lo que vimos es que una cosa muy importante que a mí me encantó encontrar, o sea, que me parece que es muy diferente, es que el nivel de inglés, un nivel avanzado o bilingüe de inglés, no de otros idiomas, o sea, en España estábamos viviendo también otros idiomas como catalán, ¿no? Que todos los catalanes son completamente bilingües entre español y catalán. Bueno, pero el catalán no influía de la misma manera que influye el inglés en la capacidad de innovar con la persona. ¿Por qué influye el inglés? No solamente porque el área de la lengua está ubicada en el cerebro, en el lado derecho, donde está de alguna manera, donde está relacionada la creatividad, sino que además lo otro que vimos es que a mayor educación académica, ¿no? O sea, los PhD, por ejemplo, la gente que tenía PhD tenía mayor capacidad de innovación. ¿Por qué era esto? Porque tienen más información y al final la innovación es conectar un punto que yo conozco con otro punto que conozco, lo conecto y genero algo nuevo, ¿no? Así se genera la innovación. Entonces, como en inglés está todo escrito, todas las investigaciones importantes en el mundo están escritas en inglés, la gente que se siente cómoda con el inglés y que puede hacer investigación, puede leer libros, puede acceder a la información en inglés, tiene mayor capacidad de información que la gente que no habla o no está tan cómoda con el inglés. Entonces, el nivel de inglés es un tema para desarrollar en las empresas, efectivamente. Luego, las preferencias cerebrales también tenían mucho que ver, o sea, sí, ahí fue
áreas indicadas en las cuales tengo que innovar y entonces en base a eso yo sé que tengo que innovar. Por lo tanto, esa es la obligación de innovar. Me lo están poniendo como objetivo concreto y medible dentro de mi plan personal. Y luego la obligación de contribuir es, yo siento que tengo que dar mis mejores ideas, tengo que contribuir lo mejor de mí. ¿Eso cómo se mide también? ¿Eso qué variable nos dio fundamentalmente ese clic? Es las empresas que tienen una plataforma de gestión de ideas donde se lanzan desafíos empresariales, por ejemplo, no sé, en el área de productos, dice, tenemos que crear, tenemos que modificar el packaging de este producto porque, no sé, porque vendemos Coca-Cola y la gente no quiere comprar una botella de plástico porque contamina. Eso es un desafío que se lanza en la empresa y cuando la gente está invitada a contribuir y a aportar sus mejores ideas de cómo solucionar ese problema, a eso nosotros le llamamos obligación de contribuir. Entonces, esos son lo que incluye las características de la persona. Y luego, las prácticas de innovación que estaban vinculadas, lo vamos a ver mejor, con el comportamiento innovador de las personas es práctica número 1, el liderazgo. Ahora vamos a ver en qué medida incluye la cultura empresarial, la estrategia. ¿Hay una estrategia para innovar o no hay una estrategia para innovar? Los sistemas de recursos humanos, o sea, cómo estoy midiendo yo la innovación de los empleados, cómo estoy fomentando que los empleados tengan un comportamiento innovador. Luego, los procesos, la gestión por objetivos también y la relación con el cliente. En relación con el cliente lo que vimos fue que las personas que están más relacionadas con el cliente, o sea, que tienen más vinculación, hablan más, participan en focus groups, trabajan con clientes, trabajan con universidades, trabajan con agentes externos a la empresa, tienen realmente un comportamiento más innovador porque están más sensibles a las necesidades que hay fuera del mercado. Entonces, ¿qué hacer? Hay que, por un lado, medir la percepción, porque como la innovación de alguna manera depende de las personas, es muy importante saber qué es lo que piensan los empleados acerca de la propia innovación de la empresa. ¿Creen que la innovación es algo que dijo el consejero delegado y nadie hace? ¿Creen que se puede asumir riesgos? ¿Cómo perciben ellos la innovación? Es fundamental medir la percepción. Luego, detectar el talento innovador. Es muy importante hacer ese estudio de preferencias cerebrales y saber quién es. Tener mi mapa de recursos humanos y saber con quién cuento la empresa, si tengo que lanzar un proyecto innovador o si tengo que innovar porque la empresa tiene que competir. Imagínense que son BlackBerry en este momento que están cayendo el mercado. Bueno, BlackBerry necesita saber dónde está su talento innovador. ¿Para qué? Para ponerlos a todos juntos y ponerlos a crear el futuro de esa empresa porque se está cayendo a pedazos. Ahora, formar a la gente de innovación es fundamental, ayudar. ¿Qué es formar a la gente de innovación? No es solamente en creatividad. Olvidémonos de la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad, todos somos seres creativos. Lo único que hay que enseñar a la gente es a encontrar otro punto de vista. Es enseñarles a pensar diferente. Para pensar diferente, nosotros lo que enseñamos es que para llegar a pensar diferente, primero tengo que ver de forma diferente, porque mi cerebro, la parte externa, es la que ve, la que juzga y filtra cómo yo voy a percibir las cosas. Entonces, primero ver diferente, luego sentir diferente, luego pensar diferente. Y más importante que pensar diferente es enseñarles a actuar de forma diferente. Y en el actuar se requiere asumir riesgos. Asumir riesgos que la gente que trabaja en empresas tradicionales generalmente no está muy dispuesta a asumir, porque ve que en la empresa los riesgos no se toman bien, que si yo me equivoco, luego me pueden llegar a matar, ¿no? Entonces hay que tener una cultura que depende efectivamente de recursos humanos. Entonces, yo hoy les decía cuando empecé esta conferencia, es muy importante el rol de recursos humanos en la capacidad de innovar de una empresa, fundamental. Por lo tanto, el rol de recursos humanos es fundamental en el crecimiento económico de la empresa, algo que antes no se veía y hoy ya lo tenemos que buscar. Y luego, por otro lado, establecer claramente la obligación de innovar. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que poner objetivos de innovación, detectar las áreas de prioridad para innovar. No tengo que decir a la gente, vamos a ser una empresa innovadora. No, tengo que decir, este año tenemos que innovar en este tipo de producto o en este sistema o en
estos procesos informáticos, o tenemos que innovar en aplicaciones para reducir costes, o tenemos que innovar en finanzas para reducir procedimientos y poder dar datos a la gerencia general más rápidamente. Eso es establecer la obligación de innovar. Es establecer las áreas y por otro lado pasarlas al resultado de cada área. Luego, esa era la segunda dimensión del comportamiento innovador, y ahora vamos a la dimensión de prácticas de innovación. Y entonces, en prácticas de innovación, lo que vamos a ver es que lo primero que yo les contaba era el liderazgo, ¿no? Nuestra primera pregunta, ¿la alta dirección está comprometida en el apoyo de la innovación? El 62% dijo que sí. O sea, ellos veían a sus directivos como que sí estaban comprometidos con apoyar la innovación. Ahora, la segunda pregunta era, ¿nuestro comité de dirección dio direcciones claras en cuanto a las áreas donde se ha de innovar? ¿Estableció prioridades de innovación? Y vemos que el 42% dijo que sí y el 58% no se entera en que hay que innovar. Un porcentaje muy alto. El 42% me gustaría saber si realmente lo estoy viendo. Y luego, si la estrategia de innovación está claramente comunicada a los empleados, vemos que el 38% dijo que sí y el 62% dijo que no. O sea, podemos tender a asumir que el 62% no sabe ni qué hay que innovar, ni qué áreas hay que priorizar para innovar, y por supuesto nunca le llegaron ninguna directrices claras en cuanto a cómo es innovar. ¿Qué se espera de ello? ¿Qué efectos tiene? Los efectos que tiene es, reviso mis objetivos. La gente dijo, el 67% dice que sí, que lo revisa de forma constante. ¿Por qué revisa sus objetivos? Porque los objetivos están generalmente atados a logros, ¿no? O están atados a los resultados que mi manager le espera de mí. Entonces yo voy revisando cómo efectivamente estoy cumpliendo los objetivos. Ahora, reviso y cambio mi forma de trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué voy a cambiar mi forma de trabajar? Si total nadie me dijo en dónde tengo que innovar, por lo tanto mis estrategias de trabajo no las cambio, ¿no? Ahí es donde me doy cuenta de que una empresa, o sea, puedo medir todo lo que quieran, pero cuando el 74% de las personas me dicen que no cambian sus estrategias de trabajo, quiere decir que todos los años hacen exactamente lo mismo y se consiguen exactamente los mismos resultados. Un tema muy importante a desarrollar. Entonces, en cuanto a cultura de innovación, la primera pregunta es, ¿las ideas que yo le aporto a mi supervisor son evaluadas y valoradas? Bueno, la gente dijo que sí, que cuando aporta ideas, sus supervisores las evalúan y las valoran. Tenemos un sistema de reconocimiento y premiación de ideas. Bueno, ahí ya empezamos a ver agua, ¿no? 65% dice que no. O sea, yo aporto mis ideas, mi supervisor las valora, pero realmente nadie las premia. Por lo tanto, mi compromiso con la innovación y esa obligación psicológica de aportar, ¿no? Y de contribuir, empiezo a ver cómo empieza a decaer, ¿verdad? Y luego, introduzco ideas innovadoras en el ambiente de trabajo de forma sistemática. A ver, la gente no las introduce. ¿Por qué? Porque no están ni motivados, ni incentivados, ni dirigidos, ¿no? Porque no tienen una directriz clara para innovar en su gran mayoría, por lo tanto no introducen ideas innovadoras. Y este 40% yo lo ligaría más a ese 74% que tenía antes, de gente que decía que no cambiaba la verdad su estrategia de trabajo. O sea que aquí vemos que hay un 60% que dice que no introduce ideas innovadoras, pero ese 60% debe estar más cercano al 74% que al 60%. Luego, la siguiente pregunta fue si tengo licencia para equivocarme o no tengo licencia para equivocarme al realizar proyectos innovadores. Y el 53% me dijo que no. Un 47% me dijo que sí. O sea que ahí estaban las empresas
dispuesto a desafiar las políticas y las prácticas de las empresas, el 73% me dijo que definitivamente no. Este sí que es un tema grave de innovación. O sea, si la gente no está dispuesta a desafiar la política de su empresa o las prácticas que la empresa tiene, o a plantear cosas nuevas, o a aportar nuevas ideas, ahí es como vemos que las empresas tienen un 5.7 sobre 10 en innovación, ¿no? Efectivamente, estos son los resultados. Luego, en cuanto al proceso, la estructura de nuestra empresa promueve la innovación. Bueno, el 60% ya dijo que no. Luego tenemos mecanismos que nos aseguran que todos los departamentos necesarios se van a involucrar desde el primer momento de la innovación, también el 59% dijo que no. Y luego hay suficiente flexibilidad en la organización como para poder desarrollar proyectos pequeños de forma rápida, tampoco no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los procesos no están ajustados como para poder innovar de forma rápida y eficiente. Y hoy el mercado de la velocidad de la innovación es fundamental. Entonces, si yo no tengo los procesos adecuados, difícilmente pueda innovar. Recomendaciones en cuanto a áreas, en cuanto a prácticas de innovación. La primera es medir y medir. Hay que medir. Si todo lo importante en una empresa se mide, la capacidad de innovación, si hoy decimos que la innovación es fundamental para la empresa, la capacidad de innovación hay que medirla, hay que detectar dónde tengo el talento, hay que detectar cómo tengo el talento distribuido, ¿no? Luego, establecer objetivos y sistemas de medición, ahí incluye recursos humanos, o sea, ¿cuál va a ser? ¿Cómo voy yo a premiar la innovación? ¿Cómo voy a obligar a la gente, poniendo la mano en el bolsillo a que innove? ¿Cómo lo voy a premiar? ¿Cómo lo voy a dar a los bonos de fin de año? ¿Cómo lo voy a dar? Porque si no es tratado, no va a suceder la innovación. Luego, hay que romper con la comodidad. Es el principal enemigo de la innovación, es la comodidad. Cuando nosotros estamos incómodos es cuando empezamos a pensar de forma diferente. Cuando nosotros estamos cómodos, ni siquiera pensamos. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, en la empresa hay que romper con la comodidad. Hay que hacer del cambio una cosa ágil. Hay que cambiar, hay que desafiar a la gente a que cambie sus estrategias de trabajo. Luego hay que adoptar una cultura de innovación, ¿no? Una cultura que fomente la captación de ideas, que fomente el desarrollo de proyectos innovadores, que haga procesos en lugar como para que nosotros podamos hacer procesos de innovación, hacer proyectos de innovación de forma muy rápida, que haya efectivamente dinero para innovar, porque si la innovación no tiene un presupuesto, entonces de ninguna manera se va a innovar. Si todo lo importante tiene presupuesto, es como pedirle a marketing que haga marketing si no le doy presupuesto. Bueno, si no hay un presupuesto, no digo que sea para un área, ¿no? Y tampoco digo que innovación tenga que tener un área funcional como innovación, sino que la innovación hay que convertirla en algo universal, como dice ahí el slide, ¿no? Hay que convertir la innovación en una tarea universal. Pero sí tiene que haber un presupuesto para que cuando haya una idea que sea brillante en la empresa se la pueda apoyar con capital para desarrollar, ¿no? Formar a la gente en innovación, en la asunción de riesgos, en cambio de formas de trabajo, premiar el cambio. Hay que empezar a premiar el cambio. Desarrollar el comportamiento innovador, pensé que tiene que ver no solamente con desarrollar más el talento y más las áreas del cerebro que están relacionadas con la innovación, que se pueden hacer, porque se pueden hacer a través de hobbies. O sea, el cerebro, lo creo que es importante es entender que el cerebro es como un músculo, ¿no? Que no quiere decir que si yo tengo una preferencia hobby, las preferencias innatas son más difíciles de mover, ¿no? Pero las preferencias adoptadas por la vida, por el contexto en el que trabajo, esas preferencias son más fáciles de mover. Es como si tuviera que entrenar mi bíceps. Si soy un tenista y tengo que entrenar mi bíceps para jugar mejor al tenis, lo puedo desarrollar en un brazo derecho. El cerebro es exactamente lo mismo. Si yo quiero ser más innovador, por ejemplo, tengo que asumir como persona que no tengo que ir al trabajo siempre por el mismo camino. Tengo que cambiar mis caminos para llegar al trabajo. Tengo que un día cambiar mi forma, en lugar de ir en coche, ir en bicicleta o ir andando o andar un poco y tomarse un autobús después, ¿no? Entonces, yo mismo me tengo que forzar a buscar alternativas que me lleven a entrenar a mi cerebro a buscar alternativas de forma constante y no siempre trabajar de forma
Luego hay que, de alguna manera, buscar desarrollar estructuras que fortalezcan y favorezcan la innovación. Eso quiere decir que tengo que tener estructuras que le permitan a la gente aportar ideas, procesar esas ideas, implementarlas, buscar el apoyo. Tengo que tener estructuras organizativas que son importantes. Y luego crear un sistema de captación y reconocimiento de ideas, creo que es muy importante. Hay miles en el mercado hoy por hoy. Yo sé que hay empresas en Colombia que están trabajando con sistemas propios, hay empresas que han adquirido sistemas de terceros, pero hay muchos y en general muy buenos. Así que si quieren información me avisan y yo les digo cuáles serían los que yo recomendaría, pero hay muchos realmente. Luego, colaborar con el entorno, hay que abrir la empresa a escuchar primero clientes, o sea, desarrollar y toda la parte de comunicación con clientes hoy es muy importante, pero además desarrollar sistemas en los cuales escuchemos a los clientes. Yo les voy a contar que cuando entré en el call center estaba muy caro. Y entonces, una de las primeras cosas que hice fue instalarme en el call center 2 días, ponerme los cascos y escuchar por qué llamaban los clientes, qué era lo que querían, qué problemas tenían, qué problemas que no les estábamos resolviendo, cómo estábamos contestando a esos clientes. 2 días trabajaba en el comité de dirección y nadie nunca lo había hecho, ¿no? Pero hay que bajar y hablar y escuchar al cliente, y estar en la calle, porque esa es la mejor forma de innovar. Luego, colaborar con proveedores, con universidades, con el sector, con consultores. Hay que abrir las puertas porque la mejor manera de pensar fuera de la caja es estar o salir fuera de la caja. Por lo tanto, esto, lo que parece una novedad, no se hace, pero hay que hacerlo de forma constante. Ustedes en recursos humanos pueden contratar universidades que vayan a dar charlas, ponentes que vayan a dar charlas, y no siempre de innovación, y no siempre de cosas obvias, sino que se pueden contratar personas de diferentes grupos que pueden aportarle a la empresa muchísimo valor. Yo tengo en mi página web, durante todo este año, estuve grabando unos vídeos sobre tendencias de innovación o cosas innovadoras. Audi, por ejemplo, en Alemania, utiliza esos vídeos que son de 3 o 4 minutos, como una dinámica de la caja, ¿no? Entonces ellos en el comité de dirección, la reunión de los lunes, la utilizan justamente para eso, para tener una visión de fuera. ¿Qué está pasando en el mundo? Que uno entra a las 9 de la mañana en una empresa, a las 8 de la mañana, un día lunes en una empresa, y no sale de esa caja, no sale de esa problemática hasta el viernes. Si vos sabes, el domingo estamos intentando hacer el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces hay que salir fuera de la caja para pensar fuera de la caja. Por último, decirles que Innovation X-Ray lo que mide realmente la capacidad de innovación de las empresas, detecta áreas de mejora y comparar a las empresas con sus competencias. Ayer hablando con Margarita me pidió que además de contarles un poco lo que fue el proceso de innovación, también contara cuál es el liderazgo hoy para innovar, cuál es el liderazgo adecuado, qué rol o qué características tienen que tener los líderes para fomentar esta innovación. Entonces, antes de pasarles estos 6 slides que son muy cortitos, les quiero decir cuál era el liderazgo tradicional. Un liderazgo que en Colombia sí existía. El liderazgo tradicional decía que la gente, que un líder tenía que generar dirección clara, o sea, decir a la gente vamos hacia allí, tenía que generar alineamiento, o sea, lograr que la gente se alinee bajo su dirección y el compromiso de las personas. Ese era el liderazgo tradicional y este es el liderazgo de hoy. Lo primero que uno tiene que hacer es mirar fuera de la caja y tener esa concepción y diseñar a la empresa en base al mercado, no al mercado en base a los recursos de la empresa. O sea, si yo soy Coca-Cola, antes diseñaba productos y los sacaba del mercado, los empujaba, ahora tengo que salir al mercado y diseñar productos en base a lo que veo en el mercado, o diseñar y cambiar mi modelo de negocios en base a las necesidades que estoy viendo en el mercado. O sea, lo primero es que hay que tener una visión de fuera mucho más importante de la que se tenía antes, y sobre todo una visión de fuera que me haga construir y reconstruir mi área. Luego, un líder tiene que tener ambición, y ambición yo lo entiendo como 2 vectores. Por un lado, tiene que tener una amplia visión, no puede estar enfocado, como se decía antes, el único enfoque tiene que ser en el cliente, en sus necesidades y en los resultados de la empresa, pero tiene que tener una amplia visión y ver qué es lo que está pasando en todas partes del mundo. ¿Por qué
Porque antes, por ejemplo, Canon, la cámara de fotos, competían con Nikon o competían con Pentax, ¿no? Que eran sus competidores naturales. Por no tener esa amplia visión, lo que se perdieron, porque ahora se les metieron unos competidores que ellos desconocían completamente, que añadieron su producto como un valor más dentro de un producto, que son el iPhone, la BlackBerry, todos los teléfonos smart, ¿no? Los Samsung. ¿Por qué? Porque todos esos teléfonos tienen cámaras de fotos y cámaras de fotos. Entonces, antes Canon competía con Nikon, ahora Canon compite con Apple, ¿no? O compite con BlackBerry. Entonces hay que tener esa amplia visión y mucho cuidado a lo que está pasando alrededor, porque ya no es tu competencia la que te impone el desafío. Tu competencia la conoces y sabes qué esperar. Pero lo que te impone el desafío es todo lo que no ves, ¿no? Todo lo que hoy no compite contigo. Entonces, por un lado, la amplia visión y por otro lado, una visión y un deseo muy, muy fuerte de impactar al mundo, de impactar a la organización y de impactar a las personas que tenemos alrededor. Entonces, lo que tiene que tener un líder es una ambición muy potente en cuanto a impactar al mundo y en cuanto a tener una visión muy amplia para poder lograr eso. Luego, desafíos, estar preparado para los desafíos, y aquí vemos los desafíos que te impone el mercado, son retos constantes que un líder los asume para crecer, crear e impactar a su organización, y para que las empresas o los líderes que no son líderes ante los desafíos se caen, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver cómo los mercados se quedan los buenos y todos los malos se van cayendo. Luego, no hay que alinear más a la gente no se alinea más, la gente tiene muchas opciones, el mundo de internet no está abierto al mundo entero, o sea, a la gente hay que engancharla, hay que comprometerla de cuerpo, alma y mente. La gente no se alinea más detrás de un salario. Es mentira, o sea, si la gente está alineada detrás de un salario, en general no es gente que va a impactar a la organización, y por otro lado, ese alineamiento va a durar un poco. Hoy a la gente hay que engancharla y complementarla de cuerpo, alma y mente. Y ese es un rol fundamental y muy desconocido para los líderes, porque los líderes están acostumbrados a mandar, ¿no? Luego, por último, un líder lo que tiene que hacer es dejar una huella, ¿no? Y dejar una huella tanto en su organización como en las personas como en el mundo que lo rodea. Entonces, todos los días un líder se tiene que preguntar: ¿cómo voy a hacer para impactar al mundo? ¿No? Esas son un poco las características del liderazgo de lo que era dirección, alineamiento y compromiso. Olvídense, es un tema muy antiguo. Ni les cuento dirección y acción, ¿no? Era anterior incluso a la dirección, alineamiento y compromiso. Hoy tiene más que ver con estas estrategias y estas habilidades. Así que, chicos, por último decirles que está en nosotros imaginar, diseñar y crear nuestro propio futuro, y que realmente el único riesgo como personas primero y como empresas luego es no cambiar y no adaptarse, y no solamente no adaptarse al cambio, sino que no ejercer y ser el gestor del cambio. Ahí tienen mis datos de contacto para seguirme en Twitter, para seguirme en Facebook, para seguirme en LinkedIn o en YouTube, en mi canal donde presento todo lo que son tendencias de innovación y cosas nuevas que me van a parecer importantes e interesantes para compartir con la gente. Así que con esto yo les doy, les agradezco muchísimo haberme escuchado durante esta hora y un poco, y ahora abrimos a preguntas, a cualquier pregunta que puedan llegar a tener. Muchas gracias, doctora Mariana. Entonces, invitamos a nuestros socios a interactuar con la doctora Mariana con preguntas. Estaremos pasando por la persona que quiera hacer preguntas. Es importante que nos alcen la mano para entregarle el micrófono para que ella pueda escuchar. Diana, ¿no te importaría darme cámara si veo la gente? Sí, ya estamos bien. Ahora sí que los veo. Hola a todos. Hola. Cuéntenme qué preguntas tienen. Ya te van a comunicar con una persona. Genial. Buen día, Mariana. Buenos días. Mi nombre es Astrid Restrepo, pertenezco a una empresa que se llama Leonisa. Me gustaría que nos ampliaras un poquito más de la parte de indicadores, cómo relacionaba
vimos ya de alguna manera, o sea, nuestra primera pregunta era la capacidad de innovación, o sea, todas estas 225 variables, nosotros las correlacionamos estadísticamente con el crecimiento o decrecimiento en EBITDA que tenían las empresas. Por ejemplo, en el caso de AIG, AIG tenía un decrecimiento del 42% en EBITDA de lo que nosotros medimos. Y lo que vimos es que efectivamente su capacidad de innovación era muy baja. Entonces, esa fue, y por el contrario, con otras empresas que tenían un EBITDA alto, o que tenían un crecimiento, digamos, en EBITDA, vimos que su capacidad de innovación era más alta, ¿no? Eso fue lo que nos llevó a decir, ok, entonces la capacidad de innovación efectivamente influye en el crecimiento económico de una empresa, ¿no? Con el tema de AIG, por el tema más claro, porque además si recuerdan fue el año de la calificidad, donde luego esta medición se hizo en abril, y en octubre o en septiembre de ese mismo año AIG rescata el gobierno americano, ¿verdad? Y nosotros lo vimos cuando medimos la capacidad de innovación, vimos que su capacidad de innovación era muy baja. Bueno, Mariana, por acá tenemos otra pregunta. Dime. Mariana, buenos días, mi nombre es Alejandro y es, una pregunta de contexto. Antes de estar en la empresa en la que estoy ahora, trabajé en una multinacional por 8 años, donde el campo de acción era del tamaño de un baldocino, eso en Colombia es más o menos 15 centímetros por 15 centímetros y era director regional. ¿Cómo poder romper una estructura demasiado rígida de una multinacional desde la base para poder estimular la innovación entre los que están en la base? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cómo poder romper la estructura desde la base, dices, o cómo poder romper la estructura desde arriba? ¿Cómo romper desde la base una estructura rígida que impide la innovación corporativa? Vale, mira, o sea, eso lo que me estás diciendo es que eres un innovador frustrado, como tantísimos de los que estamos en innovación. Alejandro, tu pregunta me encanta porque realmente yo creo que la gente que trabaja en innovación, o el innovador más bien, era lo que decía hoy cuando hablaba de ese talento innovador, es muy frustrante y por eso que expande, ¿no? Por eso que la gente de recursos humanos tiene que poner políticas para mantenerlos, para detectarlos y para darle campo de acción. Ahora, cuando te pasa a ti como innovador, mi sugerencia es siempre empezar con pequeños cambios. No hay que empezar con querer cambiar el mundo, ¿no? Empezar a cambiar, a detectar lo que a la gente realmente le incomoda. Si tú puedes detectar lo que a la gente realmente le incomoda, entonces eso va a ser un cambio que te van a agradecer. No intentes cambiar lo que a la gente le gusta o lo que para la gente funciona, sino lo que pregunta qué es lo que no le gusta. ¿Qué harían mejor? Esa sería mi pregunta, ¿no? Esta empresa es genial, ok, ¿qué podríamos hacer mejor? Yo recuerdo cuando entré en ING, ustedes se imaginan con el panorama que me encontré. Me decían que esa empresa ya estaba totalmente centrada en el cliente, ¿no? Esto me lo dijo en el comité de dirección. Yo dije, sí, ¿cuántos clientes tenemos? Mi pregunta fue totalmente naiva. ¿Cuántos clientes tenemos? No, en un banco no se miden en clientes, se miden en depósitos. Yo digo, entonces, lo descentramos en el cliente, si no sabemos cuánta gente toma la decisión de poner el dinero en este banco, es que no sabemos. O sea, primera definición incorrecta, ¿no? Pero lo más importante, Alejandro, yo creo, es entender qué es lo que le incomoda a la gente, empezar a hacer esos cambios pequeños. Una vez que podamos cambiar esos cambios pequeñitos, entonces te empiezan a tomar confianza y es más fácil empezar a tener cada vez ideas un poco más disruptivas y un poco más grandes. Las empresas somos personas, ¿no? No son empresas. Multinacionales son multinacionales, pequeñas, grandes o medianas, las conformamos las personas. Entonces hay que saber que a la gente no le gusta cambiar. Pero si tú lo vas a ayudar a cambiar algo que no le gusta, entonces ahí sí te van a cambiar el cambio. No intentes cambiar lo que a la gente le gusta, no en principio. Aunque sea lo necesario, darles lo que quieren, luego véndeles lo que necesitan. Pero primero dale lo que quieren, porque si no, no te van a dar confianza. Ese fue al menos mi aprendizaje. Buenos días.
soy Juan Diego Grisales y soy consultor de Ecocolombia. Mi pregunta puntual es la siguiente. ¿Cómo hacer para no confundir lo que es innovación con creatividad? Bueno, es bastante fácil. Mira, la creatividad es una herramienta de innovación como es la publicidad y marketing, ¿no? O sea, uno necesita ser creativo para generar ideas nuevas. Pero la creatividad puede ser una creatividad abstracta, como la creatividad de un pintor o la creatividad de un músico, ¿no? Ahora, si tú esa creatividad no la llegas a implementar de forma tal que te dé nuevos resultados o nuevas fuentes de ingreso, eso no es innovación. O sea, la innovación de alguna manera es creatividad aplicada para lograr nuevos resultados o nuevos ingresos para la empresa. ¿Te contesté, Juan, o no? Sí, está bien. Lo que pasa es que yo he leído mucho sobre creatividad y poco sobre innovación. Y he entendido bastante que la creatividad no es como un encargo. Tengo creatividad, ideas, no. Más la innovación se la veo desde el lado de la investigación, desde salir de la zona de confort, desde ser muy creativo. Gracias. Claro, ahí lo que creo, Juan, es que la creatividad es una herramienta, pero efectivamente no es todo. Por eso en una empresa es tan importante tener esta medición, porque lo otro que nos damos cuenta es que si el 70% de las personas, por ejemplo, son BIP referentes, lo que tenemos que hacer es compensar, ¿no? O sea, lo ideal es tener las 4 visiones en una empresa, tanto el perfil analítico como el planificador que va a ayudar al innovador a llevar las cosas a cabo, a completar las tareas, el analítico que va a ser el crítico, el que va a encontrar lo que está bien y lo que está mal de una idea. Todos los perfiles son fundamentales. Ahora, para innovar, efectivamente se requiere mucho más que crear. Se requiere crear, se requiere implementar, investigar, analizar qué opciones hay. Efectivamente hay que invertir también, porque si no se invierte no se logra nada. Y luego, finalmente, hay que llevarlo al mercado y que el mercado lo acepte, ¿no? Entonces, para mí eso es una innovación. Más cosas. Buenos días, Mariana. Soy Julia Lucía Robledo, soy docente de la Universidad de Madrid. Mi pregunta va enfocada en 2 sentidos. Primero, ¿se logró estudiar algo en los procesos de formación de los jóvenes en las universidades que propicie el tema de desarrollo de las preferencias cerebrales hacia la innovación? Y la segunda pregunta es si, qué cambios de tipo cultural en los procesos de gestión humana hay que intervenir, hay que hacer para poder impactar en los procesos de selección y en los procesos de formación, básicamente, que los usted menciona para poder propiciar el desarrollo de esas preferencias. Vale, a ver, en cuanto a la medición de los jóvenes y sus preferencias cerebrales, nosotros no medimos qué cosas había que hacer para fomentar el desarrollo de las preferencias cerebrales adecuadas en los jóvenes. Lo que hicimos es que los jóvenes tienen una mucho mayor capacidad de innovar. Digamos que a partir de los 44 años la capacidad de innovar cae, ¿no? Y a los 20 años teníamos una cantidad de perfiles muy innovadores. Luego yo creo que a medida que el mercado va metiendo las reglas, ¿no? Ahí es cuando uno empieza a perder su capacidad de innovar. Ahora, tu pregunta es muy buena. Creo que, además viniendo de aquí, me gusta mucho, porque me parece que la universidad tiene un desafío hoy por hoy que no sé si se están dando cuenta de lo gigante que es el desafío al que se están enfrentando. Pero te diría que es tan importante como el desafío al que se enfrentó el mundo de la música o el mundo de las publicaciones y de los libros. ¿Por qué? Porque todo lo que es tecnología, la gente hoy por hoy está buscando el aquí y ahora, y más aún los jóvenes. O sea, no tienen esa capacidad de esperar y demorar el aprendizaje y demorar la premiación, ¿no? Sino que quieren cosas aquí y ahora. Entonces, ¿hasta qué punto nos están sirviendo? Es una gran debate que hay en Estados Unidos en este momento. ¿Hasta qué punto nos están sirviendo las carreras profesionales tradicionales? ¿Hasta qué punto? Cuando vemos que los mayores innovadores del mundo es gente que se salió de las universidades. O sea, ¿hasta qué punto eso se efectuó? Ahora, quizás no sea efectivo para innovar, pero quizás sí sea muy efectivo para el éxito de las personas. O sea, no todo el mundo tiene que ir a cambiar el mundo tampoco, entendámonos bien, ¿no? Entonces yo creo que las universidades
es ofrecer a los jóvenes cosas, conocimientos mucho más prácticos, menos teóricos, más llevados a la tierra y más cortos, ¿no? Digo más cortos. Necesito aprender cómo manejar mi perfil en LinkedIn. Está bien que me des el gran curso de management, ¿no? Pero yo necesito aprender cómo manejar mi perfil en LinkedIn o cómo manejar cosas muy específicas. Y ahí es donde creo que las universidades enfrentaron el desafío. Luego, en cuanto a cambios en la gestión humana que me preguntabas, en cuanto a selección y formación, un poco todo lo que estuve contando yo creo que son los cambios que se pueden empezar a aplicar. Por ejemplo, en la selección yo empezaría a utilizar sistemas como los de preferencias cerebrales para medir, primero, si estoy seleccionando para marketing, por ejemplo, sé que tengo que tener un perfil innovador, pero también buscar gente que sea diferente, que tenga la planificación, que tenga la capacidad de análisis ahí también, ¿verdad? Entonces, utilizar preferencias cerebrales yo creo que es un gran tema para innovación. Luego, el otro estudio que a mí me gusta muchísimo es el Strength Finder. Y el Strength Finder es un estudio de Gallup, que lo que ubica dentro de 32 o 34 fortalezas que han detectado que tiene el ser humano, te ubica cuáles son tus 5 fortalezas más importantes. Con la premisa de lo que hoy se está trabajando tanto en innovación como en el mundo de recursos humanos, que es todo lo que es psicología positiva. Yo lo que te digo es que tus fortalezas, multiplicarlas y mejorarlas es muy fácil, mientras que si yo voy a buscar tus debilidades y voy a intentar acompañar a esas debilidades las mejores, me puede llevar una vida entera de frustraciones y no ayudarte casi en nada. Entonces, Peter Drucker dice, pasar de malo a mediocre te puede costar una vida sin resultados, y pasar de bueno a excelente lo puedes hacer de forma positiva, excelente y además muy rápida, ¿no? Entonces, en selección se trabaja mucho con StrengthsFinder para saber cuáles son las fortalezas de la persona. Pero en innovación se trabaja con una cosa muy similar, o sea, con una teoría o un enfoque muy similar, que es el de en español se llama inquisición apreciativa, es malísima la traducción, pero es appreciative inquiry, que es en lugar de como consultor, por ejemplo, ir y buscar qué es lo que no funciona en una empresa para intentar arreglarlo, lo que voy a buscar es qué es lo que funciona mejor en esa empresa y lo voy a intentar multiplicar. Y yo les digo que cuando nosotros trabajamos con esa teoría es excelente, porque hemos logrado resultados increíbles en grandes empresas que son muy tradicionales, en industrias muy reguladas, y grandes empresas que hemos logrado multiplicar resultados así. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado exclusivamente en detectar lo que mejor funciona y multiplicar eso. Es mucho más fácil que detectar lo que no funciona y tratar de arreglar. Bueno, ¿quién más tiene una pregunta? Sí. Por acá no hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? No. Bueno, chicos, a ver cómo hacemos para innovar en Colombia. Creo que están en un momento muy importante con el tema del comercio. Se abrieron las puertas al mundo. Eso implica cambios, implica oportunidades, implica un gran desafío para recursos humanos. Ya pueden dar ese siguiente paso para empezar a realmente marcar la agenda de una empresa. Así que ahí tienen mis datos de contacto. Yo supongo que Margarita se los va a enviar. Tenemos la presentación esta que ustedes vieron, pero tienen mis datos de contacto para ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. Cualquier pregunta, ahí me pueden escribir directamente a mí. Yo les dejo que sigan desayunando con ese desayuno rico que luego arregla las mesas. Y nada, me despido de ustedes. Espero que la próxima sea en vivo y en directo en Medellín, otra vez de Puebla. Muchas gracias. ¿Escuchó los aplausos? Sí, los escuché. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, chicas, Margarita, Diana. Muchísimas gracias. Ya nos vemos contigo. A usted, doctora Mariana. Y sí, efectivamente las memorias estarán colgadas en nuestra página web www.ascor.com.co. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día. Doctora, gracias. The organizer has ended the session.